Lalo está listo. El fútbol americano y el tenis entre líneas. ¿Y tú, estás listo? Este es un entre líneas sumamente importante para mí. ¿Por qué? Porque voy a estar con 3 amigos que me ayudaron muchísimo a crecer como persona y como comentarista deportivo. Voy a cumplir ya ¿en qué será? En un mes, el 26 de julio, gracias a Dios, voy a cumplir ya 30 años de estar trabajando en ESPN. Llevo más tiempo viviendo en Estados Unidos que los 28 años que viví en México. Eso nunca lo soñé, nunca lo hubiera pensado. Se supone que yo iba a venirme a Estados Unidos 5 años, adquirir un poco de experiencia, regresar a Televisa, en donde yo empecé en Cable Deporte, en Televisa Radio, y regresar a México, a mi México querido, pero Dios tenía otros planes para mí. No me quejo, por el contrario, le doy las gracias por todas las experiencias que me ha dado, por la esposa que me dio, por las hijas que me dio y por estar trabajando en ESPN, en lo que más me gusta. Y realmente siempre lo he dicho, muy afortunado porque nunca he trabajado en mi vida. Como pueden ver, todo esto es mi vida. El fútbol americano, el tenis, el fútbol, el béisbol, eso es mi vida. Y bueno, esto no voy a estar hablando de mis experiencias en ESPN, al contrario, de mis experiencias y de mis compañeros y amigos, de cómo empezamos a conocernos, cómo empezamos, algunos en Televisa, otros en Cable Deporte, etcétera. Y tengo que empezar por uno, no puedo meter a los 3 de inmediato. Esto no es porque quiera más a uno o a otro, ¿no? Pero vamos a empezar con Gustavo Torrero, ¿sí? Es el jefe de deportes ahora en Radio Raza. Es sumamente agradable el tenerte aquí, Gustavo. Todavía tengo la tarjeta que me diste ese martes 26 de julio de 1994. Ya me había despedido de mis papás, de mis amigos, o parte de mis amigos, y el señor Torrero me sorprendió casi en la puerta para subirme al avión, para despedirme. Fue la última persona querida ese día que me despidió. Gustavo. Querido Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano querido. Son recuerdos, me estás remontando 33, 34 años atrás, en donde armamos una hermandad impresionante, en donde yo conocí a Lalo Varela un día que llega al estudio, ahí a Cable Deporte, que estaba en Río de la Loza, enfrente de Televisa, y decía, mira qué chavo tan simpático, me caíste a todo dar. Y después la vida nos llevó a grandes cosas, a grandes transmisiones que hicimos, a una vida de ir y venir en el radio, pero también a comernos unos tacos, a cenar, a platicar, a aguantar a Lalo, que era un rockero impresionante, lo cual nunca se me va a olvidar, a subir a su coche. Y Dios mío santo, que Dios me agarre confesado, porque manejaba, que para qué les cuento, pero son muchas anécdotas. Pero la verdad es de que cuando me dijo, me voy a ESPN, surgieron ahí sentimientos muy, muy fuertes. ¿Te acuerdas, Lalo, que yo me iba a ir contigo? Y por una cuestión completamente personal dije, no voy. Y mira, la vida lo hace por algo, Dios lo hace por algo. Y hoy tengo el enorme orgullo y la satisfacción de que me consideres tu hermano, que me consideres tu amigo. Sí, claro. Y simple y llanamente, mi querido Lalo, me siento muy orgulloso del ser humano que eres y de la persona profesional que eres. Eres un ejemplo a seguir en toda la extensión de la palabra. No, la opinión de Torreo no cuenta porque es mi hermano. Bueno, ahora esto es con Lalo Camarena, Eduardo Camarena, que cariñosamente le decíamos Camarón. El Camarón, sí, fue nuestro jefe y fue mi jefe en 2 etapas. Primero fue en radio y después fue en Cable Deporte.
y esto nunca se lo he dicho a Lalo Camarena, pero se lo voy a decir ahora, y si Katsi ya le puedes dar la bienvenida a Lalo, aquí está. Primero es esto, y se lo digo con toda sinceridad, cuando yo empezaba, Lalo Camarena es un poco, no es tan alto como yo, pero la personalidad de Lalo era muy fuerte y a mí me intimidaba. Lalo Camarena era muy duro, pero era duro con nosotros, sobre todo, o al menos así lo veía yo, porque no hay una persona que, y lo digo con mucho sentimiento, porque a mí me costaba a veces trabajo pronunciar bien y él siempre me decía, Lalo, la dicción, Lalo, y siempre estaba ahí detrás de nosotros y sobre todo de mí. Y aquí está Lalo Camarena. Gustazo, mi querido Lalo Varela Tocayo, un saludo también para Gustavo. Pues así nos enseñaron, a mí me tocó también que mis mentores me exigieran y que es la única manera de salir adelante, de mejorar y pues ahora ya no tienes problemas de dicción, ya no nos dejas ni hablar, mi querido Lalo, ya no paras de hablar, ya nada más, no es nada más la buena dicción ahora, sino la fluidez, esto Sí. que a los cronistas, que yo pienso que nosotros y quien viene a continuación y que vas a presentar también, yo creo que hemos sido muy privilegiados porque tuvimos muy buenos maestros, la verdad, maestros muy exigentes, íconos de la comunicación, de los deportes, de la crónica, del periodismo deportivo, y eran exigencias que hoy desgraciadamente pues ya no se dan, ¿no? En un medio que hoy está, Cierto. pues yo digo, con la vara muy baja, ¿no? En esa época, imagínate poder entrar al aire y hacer una transmisión para Gustavo, por ejemplo, de béisbol, ¿no? Pues estaba el Mago Septién, estaba Jorge Sonia Alarcón, ¿no? Como las figuras estelarísimas y cómicas, y pues ya empezaban o ya tenían su lugar los nuevos en esa época, entre comillas, Toño de Valdés, Pepe Segarra, Enrique Burak, Gustavo Torrero, y empezaba una nueva generación de chavos, pero pues era impensable, ¿no? Ocupar el lugar al lado de uno de los grandes o de los grandes, Sony y el Mago, en este deporte, ¿no? Por citar un ejemplo. Y lo mismo a ti, Lalo, en el fútbol americano, en el tenis, Pancho Contreras, Vicente Zarazúa, además de buenos comentaristas, pues deportistas ejemplares, ¿no? Le ganaron a Estados Unidos, caray, 2 veces, ¿no? Como capitán Pancho Contreras y Chente Zarazúa como parte del equipo en el dobles. Entonces, yo creo que eso de la exigencia, pues nos lo transmitieron nuestros jefes y yo creo que nos hizo muy bien y ¿sabes qué es lo más Totalmente. maravilloso, mi querido Lalo? Que después de 30 o 30 y tantos años, como diría el maestro José María Napoleón, pues sigues vigente y eso es lo más importante, estás vigente, Gustavo está vigente, nuestro siguiente amigo que lo vas a presentar también está vigente y yo creo que esa es la gran maravilla de que nos formaron pues con el rigor que se necesita para estar frente al público en cualquier medio, el más grande, el más modesto, mi querido Lalo, y pues nada más felicitarte. Si decía el tango que 20 años no es nada, pues tú casi no llevas nada en ESPN, ¿no? Poquitos 30. Sí. Este es Lalo Camarena, de los mejores narradores que ha tenido México en fútbol, pero y sobre todo en boxeo. Y Lalo decía, no es box, es boxeo. Si estás hablando en español, boxeo. Aprendimos muchísimo con él. Ernesto del Valle, igual, es el más joven de todos nosotros. Estábamos por ahí de 22, 23 trabajando ya en Cable Deporte, que solamente se veía en la capital mexicana. Y Ernesto tal vez llegaba a 19. Igual José Pablo Cuello, que no pudo estar con nosotros. Iban a estar varios compañeros, pero no es fácil, ¿no? Por los horarios. Pero bueno, Ernesto del Valle, que está haciendo el esfuerzo más grande de todos nosotros, porque hay un tornado en la ciudad de Houston, nadie tiene luz, pero Ernesto del Valle, como buen mexicano, ahí está.
¿Cómo estás, Lalo? Te mando un abrazo. Gustavo, a Lalo Camarena, por supuesto, que también fue mi jefe, evidentemente. Y pues mira, Lalo, no te podía fallar. Tenía que ver la manera de estar con ustedes. Y le dije a Lalo, pues mira, si quieres lo intento en el coche, porque no tiene luz en este momento en Houston. Y puede regresar a luz, pero no significa que regrese al internet. Entonces, bueno, pues estamos aquí en el coche haciendo lo que se puede para no fallarlos. ¿Verdad? Me siento muy emocionado, igual que tú, de estar con Lalo Camarena, que fue pues, de mis primeros jefes. También me pegaba mis regañadas y Presido me lo tenía y lo agradezco mucho. Te agradezco mucho porque, vamos, son regaños con una buena intención, ¿no? O sea, son regaños para ser grande, para crecer, porque sabe que lo puede hacer mejor. Gustavo, ya todo el mundo lo sabe, es mi hermano del alma, que incluso yo siempre he dicho que tiene que estar en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Y a Lalo, voy a contar la historia, a Lalo no lo conocí en cable deporte, como decía Gustavo, atrás de Televisa, Cablevisión 190, bueno, era Doctor Río de la Loza 190, donde estaban nuestros estudios. Lo conocí en Grupo Asir, cuando hacía el programa de Espacio Deportivo. Ahí conocí a Jorge Pietrasanta, a Lalo Varela, porque el hermano de Toño, Jorge Valdés, me invitó a formar parte del programa. Total, nunca entré a ese programa y posteriormente, bueno, me retomé con Lalo, pero quiero poner este antecedente, Lalo, porque creo que es importante para que la gente lo sepa. En la década de los 90 existía Cablevisión, que ya no existe el nombre como tal, ahora es Easy, pero bueno, pues nada más era Cablevisión y como bien se decía, nada más en la Ciudad de México. Entonces, en aquel entonces, en aquellos años, principios de los 90, finales de los 80, aunque Cablevisión tiene muchos años, bueno, pues se retransmitían las cadenas de Estados Unidos tal cual, como se ven aquí, en México. Nada más se cortaban los cortes comerciales, se ponía un video musical o cualquier otra cosa y ya se empezaba del corte. Uno de esos canales era ESPN. En aquel entonces se tenía MC, ABC, CBS, PBS, ESPN, un canal que se llamaba Movie City, que lo generaba el propio Cablevisión. Posteriormente se unió USA Network y por alguna extraña razón, quizás Lalo la sabe, Cablevisión perdió los derechos de ESPN, perdió los derechos de ESPN. Entonces contrataron una cadena que se llamaba Prime Ticket. Era una cadena de deportes de medio pelo para abajo, que transmitía eventos universitarios, pero de las ligas, digamos, menos importantes, incluso eventos de preparatorias. Y entonces a alguien se le ocurrió, me parece que fue a Javier Mendoza, que en paz descanse, productor de nosotros en Fox Sports, su hijo, bueno, ponerle voces en español. Entonces empezó en español ese canal un 18 de febrero de 1991 y el primer programa que yo recuerdo fue el que hacía Juan Dosal con Shanique Berman y Edgardo Codesal. Y bueno, pues las transmisiones, las primeras que yo recuerdo también, estaba Bernardo García, y en paz descanse y le mando un beso hasta el cielo, que también fue parte de nuestros jefes, a Javier Sagún. Entonces, pues ahí empezamos, y bueno, pues ahí se fue armando el equipo, Lalo fue armando el equipo, nos fue dando las oportunidades, y bueno, pues ahí surgió, como decías, José Pablo, que ya no lo aguanto, pero bueno, ahí está José Pablo, porque a fuerzas él. Está Jorge Trasanta, que bueno, sabemos que es una de las grandes figuras de los medios de comunicación, Eric Fisher, más adelante ya, bueno, se unió Roberto Sosa con nosotros, en fin, digamos que posteriormente ya se fusionó, porque Cable Deporte, digamos que era aunque era de Televisa, pero como que no era de Televisa, luego ya se fusionaron, y bueno, pues ya se hizo todo el equipo grande, ya se unió la oficina que comandaba Teodoro Cano en aquel entonces, con nosotros, ya nos volvimos todos un equipo. Pero bueno, pues Lalo finalmente fue el que nos formó, que está aquí con nosotros, y pues yo me acuerdo que nos criticaban mucho, pues creo que no éramos tan malos, ¿no? Porque como dice Lalo, pues seguimos vigentes en los medios de comunicación, así que algo teníamos, porque sí teníamos grandes maestros y una exigencia enorme. Bueno, el Che Ventura, que también en paz descanse, fue otro de nuestros jefes. También un abrazo a Jorge, donde quiera que se encuentre. Así que bueno, pues reunirnos es una auténtica maravilla y es un placer verlos a ustedes tres
Lalo, bueno, es una leyenda de los medios, Gustavo que sigue triunfando, y tú ni se digas, ¿no? Que ahí competimos de vez en cuando, pero la verdad es que competimos nada más como se dice por ahí en el terreno. Fuera del terreno, somos hermanos del alma. Seguro. Y fíjense, nuestros inicios, no sé cuántos de ustedes iniciaron con don Raúl del Campo Jr., seguramente Lalo también empezó con él. Si Lalo Camarena era exigente, don Raúl del Campo estaba 2, 3 niveles más arriba. La mayoría de los comentaristas, sobre todo en Televisa, surgimos gracias a él. Pietrasanta y un servidor estábamos tomando el curso de don Raúl del Campo con su hija Marta. Esto fue a finales del 89 y ya a principios del 90. Lalo Camarena se iba a ir al Mundial de Italia 90 con todo el equipo de Televisa, entonces Roberto Sosa se iba a quedar solo en el programa de radio, en la XCX, en Superdeportivo, que pasaba todos los días de lunes a viernes. No me acuerdo, creo que eran 2 horas, 3 horas del programa. Entonces Lalo no iba a estar, necesitaba a reporteros, a gente que le ayudara. Entonces le habla a don Raúl del Campo que si le puede mandar al mejor comentarista que tuviera, el mejor prospecto, pero mandó a 4. Llegamos los 4, no me acuerdo los otros nombres, pero eran Pietrasanta y un servidor. Y Roberto Sosa dijo, yo nada más necesito a 1 y nada más puedo darle el trabajo. Es más, le voy a dar el trabajo a 2, dijo. Ok, ustedes pónganse de acuerdo. Por un volado, Pietrasanta y un servidor entramos. Y bueno, lo demás ya es historia, pero quiero decir esto. En ese programa, así como decía Lalo Camarena, ahí en radio no hablaba tanto con nosotros. Era realmente Roberto Sosa el que nos iba guiando, pero teníamos todos los días era Toño. Bueno, Lalo se fue a Italia, pero cuando regresó era Toño de Valdés, Lalo Camarena y Roberto Sosa, nuestros primeros 3 maestros. Pero después estaba un día, cada día había un invitado. Y nada más escuchen esto. Don Antonio Andere, el Che Ventura, Juan Dosal, el Mago Septién y Sonia Alarcón. No tenían que ellos explicarnos nada, era verlos trabajar y el resto es historia. Lalo, ¿tú cómo fue que llegaste a Cable Deporte y qué es lo que tú querías transmitirnos a nosotros, a los jóvenes? Tú eras todavía joven, pero tenías más experiencia que nosotros, pero ¿qué es lo que tú querías transmitir a nosotros como jóvenes? Porque tú eras el líder de todos nosotros. Mira, yo llegué a Cable Deporte pues realmente de rebote y por una necesidad, porque yo no tenía buena relación con Teodoro Cano, ¿no? Él tenía su equipo de trabajo y no me podía quitar porque pues yo hacía noticiero en Canal 5 con Guillermo Ortega, narraba el fútbol, narraba el boxeo, ya estaba yo muy posicionado y entonces pues me ponía los peores horarios, ¿no? La guardia de la mañana a las 7, pero yo hacía el noticiero de la noche a las 5, entonces salía yo a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y me levantaba a las 4:30 porque tenía la guardia a las 7 y pues tenía que llegar puntual a la guardia, porque si no llegaba puntual me iban a castigar. Entonces yo decidí ya no seguir más como reportero, solamente en eventos especiales, y en ese momento ya estaba operando Cable Deporte, ya estaba haciendo la producción propia, ya no transmitía la señal de ESPN, ¿no? Ya hacía lo que mencionaba Gustavo, ¿no? De esta cadena que narrábamos rodeo y béisbol y softball y no sé cuántos deportes más. Y entonces yo llego ahí y afortunadamente en ese momento se da el ingreso de Raúl Orbañanos, a quien yo conocía pues nada más de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, porque hacíamos lo mismo, éramos realmente competencia, él en Imevisión, yo en Televisa, nos habíamos visto en el Mundial 86, que fue mi primer Mundial presencial, nos habíamos visto en Italia 90, entonces había una relación de respeto, de cordialidad, y entonces él llega como jefe, como director,
y entonces pone como condición, necesito a alguien, y necesito a alguien de aquí, de confianza, no necesitan contratar a nadie, y entonces yo me quedo con él ahí. Entonces eso fue, digamos, mi ingreso, ¿no? a Cable Deporte, donde, pues, ¿cuál era la intención? Hacer una televisión de calidad, ¿no? Una televisión que trajera el sello de Televisa, ¿no? Una televisión que no desmereciera el prestigio de Andere, de Sonia Alarcón, de Dosal, del Che Ventura, del Mago, de los grandes comentaristas y otros que ya no estaban, pero pues que marcaron una época, ¿no? El Conde Calderón, Gustavo Calderón Millán, que ellos, el papá murió en el terremoto, y Gustavo Junior tuvo un percance ahí que pues desafortunadamente perdió la memoria. En fin, que esa era la idea, y eso es lo que Jorge Burillo Azcárraga, que era el director de Cablevisión, pues nos transmitía. Y como dicen ustedes, pues no nos querían, aunque yo era parte de Televisa, o sea, yo hacía eventos en Televisa, pero mi día a día era en Cable Deporte. Entonces pues era yo así como un bicho raro en el organigrama, porque estaba yo en las dos empresas, ¿no? Y pues no me podían quitar, porque pues hacía yo mi trabajo en una y hacía en la otra, y pues no nos querían. La verdad es que no nos querían, nos generábamos envidia. Empezamos a transmitir el pay-per-view. Nosotros hicimos la primera pelea de box en pago por evento, como lo llamábamos en Cablevisión, el Macho Camacho contra Julio César Chávez, 12 de septiembre de 1992, ¿no? La primera pelea en pago por evento en la historia de la televisión mexicana. Y entonces, pues ese era el objetivo, y la exigencia era al máximo, ¿no? Porque pues éramos los nuevos, entre comillas, ¿no? Con Raúl y un servidor, como la gente de experiencia, más Raúl que yo. Y entonces, pues ese era el objetivo, Lalo, ¿no? Hacer una televisión competitiva, formar nuevos comentaristas con una exigencia, con el sello, ¿no? De una fábrica de comentaristas de gran prestigio, y pues creo que logramos el objetivo, y como bien decían aquí ellos, pues seguimos dando lata, ¿no? Aquí estamos con un chingo de voz todavía, mi Lalo. Sí, muy bien. Ernesto, contigo narré fútbol de todo, ¿no? Pero sobre todo fútbol americano. Hicimos la World League of American Football, que después se convirtió en la NFL Europa, que ahora ya no existe. Yo no narraba béisbol. No sé qué pasó con Gustavo, se fue, ojalá pueda regresar. Yo no narraba béisbol, pero pasó algo. No había comentaristas y surge que podemos transmitir el partido de Fernando Valenzuela con los Serafines de California en aquel entonces. Nada más estaba Gustavo Torrero y estábamos Pietrasanta y yo. Ni Pietra ni yo narrábamos béisbol, pero a mí sí me gusta el béisbol. A Pietra creo que no le gustaba a él, pero no podía estar Gustavo Torrero solo. Y dicen, Lalo, vas. No, pero yo sí entiendo béisbol, pero no lo sé narrar. Vas. Una hoja de papel. Entré así, con una hoja de papel. Gustavo Torrero narraba y analizaba también. Y poco a poco me iba diciendo cómo se armaba el box score. Y poco a poco me fue metiendo. En la misma transmisión yo aprendí a hacer la anotación en el box score y a relatar. Contigo, no sé, alguna experiencia que hayas tenido así, que teníamos que aprender y con calidad, como decía Lalo. O sea, estás aprendiendo sobre la marcha, pero también tienes que hacerlo con el mejor nivel posible. Mira, yo recuerdo que contigo en Cable Deporte hicimos muchos partidos de fútbol americano arena. Transmitimos muchos partidos, el fútbol, la NFL Europa, que era cuando empezaba. Si no recuerdo, nuestro primer partido juntos fue de los Dragones de Barcelona contra la Galaxia de Frankfurt. Fue el primer partido que tuvimos en esa transmisión, y pues la verdad, era muy complicado porque no había internet, obviamente, era difícil conseguir los rosters. Entonces, pues veíamos ahí que en el súper aparecía, no sé, John Smith, entonces lo anotábamos rápido, John Smith, el 83, el ala cerrada o el receptor, o el que fuera, ¿no? Y entonces, pues así es como poco a poco empezamos a armar nuestras propias listas, nuestros propios rosters,
y algunos eventos, debo decirlo, eran grabados, entonces nos prestaban la cinta de 3/4. Yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que es una cinta de 3/4. Es más, ni siquiera un cassette VHS o beta actualmente. Pero entonces nos íbamos y pues ahí sacábamos nuestras listas, nuestros rosters. Pero yo me acuerdo que yo en lo personal decía, no quiero ver el resultado, yo nada más quiero sacar mi roster y ya con eso es suficiente. Y en aquel entonces, Lalo, teníamos los almanaques, que eran muy famosos los almanaques, Sport Illustrated y de ESPN, y entonces pues de ahí más o menos sacábamos información, íbamos a la zona rosa a comprar revistas, al Sanborns a comprar revistas, pues era lo que se tenía a la mano, ¿no? Lo que se podía. En una época donde no había internet. Exactamente, Lalo, exacto. Entonces realmente tenías que llegar estudiado, pero estudiado con lo que se tenía. Actualmente pues es muy fácil porque un aficionado pues nada más le hace clic y dice, no, ya Lalo o Ernesto en la NFL le dieron un dato mal, no corre para 4.4 yardas, corre para 4.3, ¿no? Y nos despedazan. Sí. Pero pues en aquel entonces pues era lo que teníamos y pues era parte de la información, y esos, bueno, pues fueron las transmisiones que hicimos Lalo y yo, pero yo en lo personal, bueno, pues Lalo conoce perfectamente porque fue yo creo que fueron más de 20 veces que estuviste en casa de mis padres, te hiciste amigo de la familia, como Gustavo también es parte de la familia, Lalo conoció a mis padres. Entonces, algo que Lalo nos enseñó y que yo le voy a agradecer públicamente a Lalo Perico, dos cosas, Lalo. Uno, no importa si te sientas del lado izquierdo o te sientas del lado derecho, eso es lo de menos. Lo que importa es lo que digas al aire. Eso lo tengo, pero mira, hasta el día de hoy presente. Sí. Y no importa si abres o cierras la transmisión, eso no importa. O sea, concéntrate en el dato que vas a dar. Concéntrate en eso. Y eso lo tengo muy presente hasta el día de hoy, porque finalmente la silla que tenemos todos nosotros es prestada. En cualquier momento nos la pueden quitar. Entonces, si abre uno o la abre otro, pues la verdad, mira, y ya más a estas alturas de la vida, la lección que me dio Lalo, la aprendí muy bien, y la verdad es lo que menos me importa. Sí, Gustavo, qué bueno que ya estás de vuelta. A ver, podemos contar muchísimas cosas, pero yo recuerdo una anécdota, no recuerdo el deporte que estábamos haciendo. Creo que eras tú, Pietrasanta y yo. Y los productores eran los mismos, no me acuerdo su nombre, era muy chaparrito él, moreno, que era el productor también del Calabozo. No sé si se acuerdan de su nombre. El Pecas, ¿no? Tal vez, no me acuerdo. La cosa es esta. Entrábamos y salíamos en cámara. Entrábamos y salíamos porque había un problema en la transmisión, pero nunca nos avisaban. ¿Sí? Y Jorge Pietrasanta estaba encendido porque no había comunicación y nosotros queríamos, es vital para la gente que no sabe, tenemos un chícharo o un audífono y por ahí producción se comunica contigo y te da las instrucciones, pero por alguna razón que no recuerdo no nos daban, pero entrábamos y salíamos y Pietrasanta estaba bien enojado. En una de esas, qué raro. Ya, nos vamos al evento. Pietrasanta se levanta, se quita el chícharo, lo pone, está ya levantado, dejó el escritorio, va caminando y nos vuelven a switchar en cámara. Creo que era Gustavo el que estaba al lado mío, los dos tenemos que hablar. Pietrasanta ya se había parado y todavía se cruza enfrente de la cámara. Furioso estaba. No sé si recuerdas alguna anécdota, Gustavo, de Adal Ramones era nuestro jefe. El primer jefe que tuvimos. El primero. Adal Ramones era el productor. Bueno, mira, yo comienzo con el doctor Alfonso Morales en un programa que se llamaba Deporte Sangre Nueva, en septiembre del 86, y después de eso le pido una oportunidad en el mes de, ¿qué habrá sido? Yo entré en septiembre, fui con el ingeniero Alejandro Bolio y le pedí una chance para entrar a las transmisiones de béisbol. Es que yo quiero ser comentarista y no sé qué, no sé cuánto. De ahí sigue mi aprendizaje, digamos, mi etapa amateur en un programa que se llamaba Acción a través de la X. Lo transmitía la XX los domingos.
Con el ingeniero Bolio, me dio chance e hice mi debut profesional el 11 de marzo del 87 en un Tigres contra Diablos. Después de eso, se vinieron las temporadas, etcétera, y de repente se abrió la oportunidad porque me dijeron, oye, hay chance y se necesita gente en un canal que se llama Cable Deporte. Bueno, pues vamos a ver. Y el que me dio la entrada, al que fui a pedirle una oportunidad, fue a Javier Sagún, y nunca se me va a olvidar, tu primera nota va a ser una nota, te vas a ir a una competencia de carritos de autocontrol. ¿Qué es eso? Carritos de autocontrol, no manches. Y estaba, me acuerdo, en la oficina Goga, estaba Georgina Ruiz Sandoval. Sí, es cierto. Y después de eso, me dice, oye, pues necesitamos que hagas eventos. Bueno, hay fútbol, boxeo, hay natación, clavado, lo que sea, ¿no? Y mucha cosa colegial de los Estados Unidos. Y de repente, un día, fue un sábado, viernes o sábado, si no me recuerdo, fue un sábado, y vas a hacer un básquetbol colegial, te va a tocar con un chavo que se llama Ernesto del Valle. No tengo ni idea. Bueno, pues adelante, ¿no? Y de repente ve un chavo alto que iba caminando muy pomposamente, venía de traje y todo, y entró a maquillaje. Maquillaje era un cuartito así, no sé si te acuerdas, mi querido Ernesto. Y entonces vi a Ernesto y lo hicimos juntos, no me acuerdo, empezaba con la universidad, Troy State, no recuerdo. Y de ahí se formó una hermandad y una amistad con Ernesto, que para todo era Ernesto y Torrero. Y entonces, de repente llegan dos chavos, playera blanca, estaban practicando. Uno de ellos era Lalo Varela y el otro Jorge Pietrasanta. Y de inmediato hice clic con los dos, pero principalmente con Lalo Varela. Y después de eso vinieron, como dice Lalo, un montón de anécdotas, y algún día fuimos a una comida, no recuerdo qué comida, pero íbamos con Roberto Sosa. Roberto Sosa iba manejando y todo, y nos dice, oigan, ¿por qué no hacen un programa de radio? Estaría sensacional que lo hicieran Ernesto del Valle, Lalo Varela, Pietrasanta y Torrero. Y empezamos a barajar nombres y todo, y total que se quedó punto final. Y ese punto final lo hacíamos, lo que era al principio Lalo Camarena, no sé si te acuerdas, que se llamaba Radio Mundo. Y entonces, sí, claro. Resulta que después se convirtió en Radio Esportiva 690 de AM, y empezamos a hacerlo todos los días a las 10 de la noche. Aquí vienen las dos anécdotas que te quiero hacer referencia en relación a esto. Algún día, Pietrasanta y yo nos pusieron un juego de béisbol de Grandes Ligas, estaba San Francisco contra no sé quién, y de repente Pietrasanta, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir al programa de radio. Pues vete al programa de radio. Dice, la verdad, me da mucha flojera hacer el béisbol. ¿Te lo avientas tú? Sí, ¿cómo no? Me lo aventé desde la primera hasta la 9ª entrada. Le dio tiempo a Pietrasanta de regresar, y él abrió transmisión, y yo ya con la lengua de fuera despidió. Bueno, eso es todo. Gracias, Gustavo, que la pasen muy bien. Hijo de Dios, esa es una anécdota que me dejó solo. La otra, la anécdota en donde entra Lalo Varela. Estábamos el señor del Valle y su servidor haciendo punto final con Eduardo Varela, y de repente todos los días íbamos a Insurgentes Sur, a unas oficinas que estaban ahí, Radio Esportiva, donde era Radio Mundo. Entonces, algo pasó que Lalo Varela no le gustó algo, no le pareció, y de repente hace un mohín de enojo. Estaba hirviendo en coraje el desgraciado y de repente se quita los avienta. Yo ya me voy, yo ya me largo de aquí. Y entonces se levanta el señor
y nos deja Ernesto y a mí solitos, así cholitos completamente, y se fue de la transmisión. Yo ya no pertenezco a este grupo, y vayan y lo demás. Dije, caray, ¿qué le molestó? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Pero me dejaste con Ernesto del Valle solitos y nosotros con una cara de what, que pa' qué te cuento. ¿A poco no te acuerdas, hermano? No, yo no me acuerdo. Oye, lo que sí quiero decir, Gustavo, la frase que queda como tú dices, que queda para la historia, Gustavo Torrero siempre me decía, novatito. Ya llegó el novatito, siempre me decía lo mismo. Ya llegó, tú que eres novatito, así le decía a todos. No es cierto. No, ¿cómo? Eso es muy despectivo. Así decía, no te hagas. Eran otros tiempos que uno se... Obviamente era con cariño. Sí, se claro. puede llevar así. Lo que pasa es, y luego llega la etapa de Eduardo Camarena, y a mí nunca se me va a olvidar que Lalo decía, Gustavo, me vas a hacer un reporte. Yo iba a Cruz Azul, a la América, a Juan de las Pizzas, donde tú quisieras, ¿no? Pero no te gustaba. A las 2 de la tarde. No, sí me gustaba. ¿Cómo no? Una de mis grandes anécdotas que tú me mandaste, mi querido Lalo Camarena, fue a un entrenamiento de la Selección Nacional y me tocó entrevistar en ese entrenamiento un día entre semana por la tarde, lluviosa y todo, ya eran cerca de las 7 de la noche, al gran César Luis Menotti. Entonces es una experiencia que a mí me quedó marcada. Y decía, vas a dar un reporte telefónico como si estuvieras en el campo de entrenamiento, y lo hacía en la oficina yo de al lado, y estaba ahí con Lalo, él del otro lado, conduciendo el noticiero con Javier Sagún, y a mí me tocaba hacer un reporte a las 2 de la tarde, nunca se me va a olvidar, 2:15. Mira, yo por ejemplo, a mí siempre me decían que por qué no narraba lucha libre, y les decía, no me gusta y no sé. Pero me gustan las películas del Santo y de Blue Demon, pero no me gusta la lucha libre, entonces nunca quise narrar lucha libre. El ingeniero Bolio me decía, Camarena, deberías de entrarle al béisbol, es diario, cobrarías más lana. Por don Alejandro, le agradezco, ingeniero, pero no me gusta el béisbol y no le sé, y la verdad no quiero aprender porque no me interesa, no me gusta. Y yo creo que es legítimo, ¿no? Cuando este medio se ha especializado desde nuestra época, ¿no? Se volvió un medio especializado, alguien en fútbol, otros en boxeo, otros en atletismo, tenis, fútbol americano, como Lalo, ¿no? Etcétera. Y entonces, para mí era legítimo, ¿no? El decir, no me gusta. Yo voy a platicar esta anécdota. A Gustavo Torrero le tocó la inauguración del estadio del Pachuca, el nuevo estadio del Pachuca. Tú fuiste a cubrir esa nota como reportero. Estaba el gobernador Adolfo Lugo Verduzco, me acuerdo perfectamente, él fue el que inauguró, ¿no? De estos gobernadores que le metían dinero al fútbol, ¿no? No les importaba. Y entonces, el camarógrafo que fue en el camino y todo, ya me reporta y me dice, no, estaba bien enojado Torrero, que por qué lo mandaste ahí. Y entonces me acuerdo y le dije a Gustavo, cuando llegó, le dije, Gustavo, fuiste a cubrir la noticia más importante, la inauguración de este estadio del Pachuca, fue esto, y entrevistaste a este y al otro y todo. Y esto a mí me lo enseñó Fernando Schwartz como reportero. O sea, Fernando me dijo, como reportero tienes que cubrir todo y tienes que aprender por lo menos lo elemental de todo. Entonces, esa enseñanza que siempre se lo he dicho públicamente a Fernando, que él me hizo para que yo pudiera crecer, eso yo también trataba de transmitirlo, ¿no? Pues no importa, yo sé que a Gustavo Torrero le encanta el béisbol, pero pues no había muchas notas de béisbol, no teníamos a Valenzuela todos los días, no teníamos a Higuera. En el béisbol de la Liga Mexicana, pues si no era temporada de béisbol, pues no había béisbol, ¿no? Entonces, le decía yo eso y lo recuerdo perfectamente. Le decía, Gustavo, fuiste un privilegiado de que te tocó cubrir la inauguración del Estadio Hidalgo. Y a mí me pasó en alguna época y le pasaba, claro, por ejemplo, a Lalo Trelles. Lalo Trelles odiaba el box y lo mandaba Schwartz al recorrido por gimnasios y no iba.
y entonces le hablaba a cuates para que le pasara ahí alguna notita, o a veces iba, y Gerardo Peña iba y decía, no hombre, huele horrible el gimnasio de boxeo. Pues así aprende uno, ¿no? Es la manera de aprender. Sí. Los Lupita ahí en Tacubaya, esos eran los del peor aroma en el mundo del boxeo. Tienes mucha razón. Mira, pero te digo algo, a lo mejor yo ya estoy muy desmemorizado, pero yo no, es la hora en que yo no conozco el Estadio Hidalgo. Sí, cómo no. Bueno, a lo mejor te acuerdas mejor tú que yo. Todo eso que dice Lalo Camarena, compañeros, fue una gran enseñanza, Supuesto. Y ahora que lo dice, sí lo hice, y tuve muchos privilegios de ir a cubrir notas, a entrevistar a Julio César Chávez, a Valenzuela, que Valenzuela un día me tuvo casi todo un día afuera de su hotel, a ver a qué hora se le pegaba la gana salir, etcétera, etcétera. Fui un privilegiado. El reporteo a mí me trató muy bien, fui un privilegiado en muchas cosas. Y había gente que no le gustaba y lo voy a quemar. Sí, lo lamento aquí. El que está no a tu lado. No, sí, a mi lado, el señor del Valle, no, eso sí, ¿verdad? Sí, pero ¿saben qué otro? Jorge Pietrasanta, ¿No le reventaba, no le gustaba, y él me dijo, aquí en Televisa yo no voy a reportear, yo nada más quiero narrar fútbol, a la goma. Y dije, oye, pero es que tienes que... No me gusta. Está bien. Pues, ¿sabes qué? El reportear... Hay muchos, y sobre todo en esta época, que nada más están sentados en escritorio, ¡pum! Y creen que saben de deportes. Les voy a contar esto. Esto ya fue en ESPN. Me mandan a cubrir antes de que arrancaran los Juegos Olímpicos de Río, ¿sí? Y si se acuerdan, el Comité Olímpico Internacional, ahí fue donde traía ya en el ojo del huracán a los rusos, por todo el dopaje que hacían. Entonces, ese día surge una noticia, sobre todo con los atletas de pista y campo rusos, que lo suspende el COI, ¿no? Pero yo estoy en Copacabana, en vivo, realizando mi hit, ¿sí? Yo no sé que se acaba de dar la noticia, pero la persona que está, el comentarista que está ahí, está sentado, ve un cable con internet en esta época, lo ve y se le ocurre preguntarme. No, en esta época, no, como nunca fue reportero, no tiene el entendimiento, ni el conocimiento, ni el sentido común de saber. Varela no sabe que esta es una nota de último momento. Y me hace la pregunta. Después de 20 años de experiencia, pues le das la vuelta, ¿no? Y lo saqué. Pero insiste. Esta persona insiste y me vuelve a preguntar. Y ahí sí, ni modo, dije, ¿te tengo que quemar? Y ¡boom! Ahí sí, porque dije, aquí ya se me está viniendo acá encima. Pero ahora, quiero entrar ahora en este tema porque nos quedan alrededor de unos 20 minutos. En los últimos 30 años, Lalo, tú que has sobre todo en el boxeo y en el fútbol, que son tus especialidades, ¿sí? Que tienes el ojo clínico, que yo siempre he dicho que eso es muy importante. Los atletas que a ti te han dejado más en estos últimos 30 años, puede ser nada más uno, pueden ser dos, pueden ser varios. Así, en los últimos 30 años, los deportistas que tú dices son los mejores, lo que tú pudiste ver. En el boxeo, Julio César Chávez, sin duda, ¿no? Mi compadre, no somos compadres de grado, pero hay un afecto desde que yo lo conocí en septiembre de 1984, un fuera de serie, un peleador que yo creo que no vamos a ver, por lo menos nuestra generación, y creo que la que sigue no vamos a ver una figura del boxeo como Chávez, completo, fuerte, con una inteligencia, con una capacidad combativa, con una fiereza, una valentía, la técnica, un peleador
inconmensurable. Yo lo he llamado así a Julio César Chávez, yo lo bauticé como el César del boxeo, al gran Julio César Chávez, y yo creo que es el mejor boxeador que ha tenido México, el que ha logrado más cosas, 90 peleas seguidas sin perder, ¿no? Tiene récord mundial de imbatibilidad, más de 13 años sin perder, en fin, una carrera brillantísima. Yo creo que él es el boxeador más importante. Me tengo que remontar unos añitos atrás. Chávez se coronó el 13 de septiembre de 1984 y a mí me tocó, cuando yo empezaba, ver a Salvador Sánchez. Entonces también él me marca en mi carrera, porque me hice amigo de él, de su hermano Zulio, de su hermano Javier. Los iba yo a ver entrenar en la Ciudad de México, iba a Santiago Tianguistenco. Entonces, cuando él fallece, yo no trabajaba todavía en la televisión, pero ya trabajaba en la radio, y pues hice reportajes y cosas que pues esas me ayudaron para llegar rápido a la televisión, porque pues no conocía, mucha gente que lo trataba, pues no lo conocía tanto como yo, que sí lo traté menos tiempo, pero que me adentré porque lo admiraba. Éramos casi de la edad, ¿no? Salvador era 2 años más grande que yo, y es el primero al que yo le escuché decir: yo hablo con los puños, porque lo retaba Wilfredo Gómez y le decía que lo iba a noquear, que lo iba a retirar y que no lo iban a reconocer de la golpiza. Y entonces me decía, yo con el micrófono en mano: yo hablo con los puños, vamos a ver la pelea, a esperar la pelea. Y ya apagábamos los micrófonos, las cámaras y las grabadoras, ¿no? Y entonces me agarraba del hombro y me decía: mi camarena, le voy a poner una chinga. Y lo cumplió. Entonces yo creo que esos dos en el boxeo marcan, ¿no? una pauta muy importante para mí, ¿no? En mi carrera. Y en el fútbol, pues Hugo Sánchez, ¿no? Yo creo que Hugo Sánchez, yo lo vi desde que estaba en Pumas, cuando debuta. De hecho, me tocó, pero no como periodista, su carrera amateur con la selección olímpica, la que fue a Montreal. Yo tenía 16 años, todavía no trabajaba en esto, ya estaba encarrilado para entrar a la universidad y estudiar la carrera en la UNAM. Y entonces desde ahí lo empecé a seguir, y luego pues me tocó el privilegio de narrar muchos de sus partidos con el Real Madrid, ¿no? Primero con Pumas, luego con el Real Madrid, con la selección nacional. Y yo creo que son los deportistas que más marcaron, ¿no? Mi vida como profesional del micrófono, como periodista, como narrador de fútbol, de boxeo. Y eso, pues también somos privilegiados, ¿no? Porque además no me tocaba narrarlo, pero pues sabía yo quién era Fernando Valenzuela, ¿no? Y esa trilogía, mi querido Gustavo, Ernesto, Lalo, pues es irrepetible, ¿no? Para el deporte mexicano: Valenzuela, Chávez y Hugo Sánchez. No va a existir otro, no van a existir otros. No hay. Mira, cuando se fue el Chicharito al Manchester, se enojó conmigo el Chicharito porque lo entrevisté y le digo, ojalá hagas la mitad de lo que hizo Hugo Sánchez, pero se lo decía yo como un estímulo, ¿no? Porque Hugo era un monstruo, ¿no? Y pues al final lo entendió, ¿no? Porque yo insisto, y lo dice bien Gustavo, Hugo Sánchez es irrepetible. Y Chávez es irrepetible. Ni la cuarta parte, mi querido Lalo. No, ninguno. Hugo Sánchez, sí, de acuerdo. Me pongo de pie. Ni Rafa Márquez, aunque haya ganado Champions y todo. Era el Real Madrid de Hugo. Sí. O el Real Madrid de la Quinta del Buitre, ¿no? Entonces, el Buitre. Y el Barcelona no era el Barcelona de Rafa Márquez, ¿no? Siendo muy importante, por supuesto, pero no alcanza, en mi opinión, la trascendencia que sí tuvo Hugo Sánchez con el Real Madrid. Ernesto, para ti, en estos últimos 30 años, ¿quién fue el deportista que... Pues mira, me han tocado varios. Primero, nada más déjame, en legítima defensa, efectivamente lo que dice Gustavo, no es que no me gustara ser reportero, sino que sabía que no tenía yo el talento. Yo creo que ser reportero no es fácil, ¿eh? Se necesita un talento como el de Lalo, como el de Alberto Lati, como el de David Faitelson, obviamente Fernando, como el de Fernando Schwartz, que son reporteros que marcan época. O sea, definitivamente no cualquiera puede ser reportero, se necesita un talento, pero lo fui, me tocaba, y a Gustavo le consta.
oye, Rodrigo López acaba de lanzar tal partido y a ver cómo lo hace si lo entrevistas vía telefónica, y iba a Televisa y lo entrevistaba, a ver cómo lo hacía. No lo voy a sacar en Reforma al otro día, o Faitelson con los protagonistas al otro día, pero tenía mi lista, o Vinicio Castilla, o el Rocket Valdés, en fin, ahorita no vamos a dar. Pero mira, de los que más me ha tocado, y no quiero entrar en polémicas, definitivamente es Tom Brady. Creo que Tom Brady me ha tocado pues transmitir la gran mayoría de sus supertazones. Acaba de tener el Rhodes famoso. Me parece que ha sido uno de los más grandes atletas de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Fue pues alguien que marcó una etapa en la NFL, definitivamente. Otro, Michael Phelps, ahorita que hablabas acerca de los Juegos Olímpicos de Río, que nos tocó transmitirlo, Lalo, de manera simultánea, ESPN y Fox Sports, porque no lo pasaron en televisión abierta. Me tocó con José Pablo justamente transmitir sus competencias. Eso me pareció extraordinario. Y nos tocó a los 4 la época del Dream Team de Michael Jordan. Entonces, verlo a él, pues era verdaderamente extraordinario, porque fue el primer Dream Team, los Juegos Olímpicos de Barcelona, que recuerdo, Lalo, lo transmitimos en Cable Deporte de manera diferida. Lo recuerdo perfectamente. Y mira, bueno, no pues es una experiencia. Sí, lo transmitimos esos Juegos Olímpicos. Eso va en el currículum. O sea, aunque lo hayamos pasado diferido, pero ya transmitimos los de Barcelona. Los de Barcelona, sí, claro. Bueno, sí, los de Barcelona. Los Olímpicos de Barcelona a mí me marcaron y me enamoré profundamente. Se llamaba Kobe, ¿verdad? La mascota de Barcelona. Sí. Exactamente, se llamaba Kobe. Cuando fue el lanzamiento de la flecha, que me acuerdo que Lalo me enseñó el video, lo recuerdo perfecto, de que la flecha no había caído en el pebetero, y me dice, mira Ernesto, te voy a enseñar un video que acaba de llegar. La flecha no cayó en el pebetero, sino que cayó en la calle, pero bueno, pues ahí lo hicieron. Pero son de los deportistas que más recuerdo. Ahora, también recuerdo de mis primeras entrevistas como reportero a Mariano Rivera, el mejor relevista de todos los tiempos, sin lugar a dudas, lanzador de los Yankees de Nueva York, que acaba de estar en la Ciudad de México hace unas semanas, lanzó la primera bola en el juego en contra de los Yankees de Nueva York. Mariano Rivera, definitivamente verlo a él en sus relevos, pues me resulta sumamente atractivo, por supuesto. Y bueno, pues mira, la lista podría ser interminable, ¿no? De grandes. Y obviamente nos tocó parte ya la recta final, tanto Gustavo como este servidor, pero sí nos tocó la parte final de la Fernandomanía, y nos tocó Gustavo incluso cuando llegó a estar poquito tiempo con los Charros de Jalisco, que llegó a ser pareja con Pedro Guerrero, que Pedro Guerrero se fue de fiesta, y creo que nada más día, pero fueron de los grandes que nos tocó definitivamente. Pero bueno, la lista es muchísima. Discúlpenos, Lalo, pero pues como que el fútbol no le entramos mucho por ahí nosotros. La hemorragia futbolera, decía Sonia Alarcón cuando estábamos en acción. Él hacía la presentación, era breves en acción, se daban algunos resúmenes, ¿no? De lo más importante, si había atletismo, algo del tenis y todo, y luego pues era un largo bloque de fútbol, y decía Sony, ay, nos vemos, mano, porque ya viene la hemorragia futbolera, regreso al rato. No le gustaba el fútbol tampoco. Sí, es cierto. Por mi parte, pues ya lo expresaron tanto Lalo como Ernesto, definitivamente. Ahí marcó Hugo Sánchez, me marcó Julio César Chávez y Fernando Valenzuela, definitivamente. Grandes deportistas, incluido Michael Phelps, incluido Michael Jordan, etcétera, etcétera. En el poco tiempo que nos queda, yo recuerdo una anécdota en donde Lalo Camarena, sí es cierto, me decía, ¿qué vas a decir de béisbol? Si no hay béisbol, no friegues, torrero. Y entonces, pues yo le sacaba notas y notas, a ver si pegaba chicle, ¿no? Era mi intención de dar a conocer un deporte al cual amaba o amo profundamente, igual el fútbol americano, pero yo dije, nadie pela la UNEFA, pues voy a empezar a sacar notas de la UNEFA, ¿te acuerdas, Lalo? Así más o menos. Y de repente, pues eso nos llevó a que en Cable Deporte transmitimos algunos partidos de la UNEFA. Por ahí otra anécdota muy rápida, algún día, pues Raúl Arbañano estaba en la oficina y estábamos con esa situación del transmitir la Liga Mexicana, ¿no? Y Raúl no estaba muy convencido. Dije, oye, Raúl, tienes una llamada, te habla el licenciado Treto Cisneros, el presidente de la Liga. Ay, qué flojera. A ver, dile que me espere. A ver, espérame tantito. Entonces me iba al teléfono
y de repente, licenciado Treto, el señor Raúl Orbañanos quiere hablar con usted. ¡Ah, qué padre, qué bueno! Y así los contacté y ahí se armó las transmisiones en la Liga Mexicana por una mentira piadosa. Y otra que la gente no lo sabe, pero Lalo Varela de repente tenía sus explosiones impresionantes y les voy a decir qué hizo algún día en la oficina de Cable Deporte, en la redacción. Sí, no te tapes la cara. Ahí te va. Pues yo fumaba en aquel tiempo, como ahora lo hago, y a Lalo le reventaba el cigarro. Y entonces, ¿te acuerdas, Lalo, que un día dijo, mira, mugre torrero, con esta cajetilla que tienes aquí, mira lo que le hago, ¡frum! Y con todos los cigarros adentro, y así quedó. Así quedó. Así quedó con las manotas que tienes. Adiós, cajetilla de cigarro. ¿Cierto o no es cierto, compañero? Sí, sí. No me acuerdo, me va a decir. No, sí. A mí igual. A mí el fútbol sí me gusta, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me desespera, y ahora que ya tengo 30 años viviendo acá, el convivir con tantos compañeros extranjeros y que México no le vaya bien, a mí sí me desespera y me duele, ¿no? Pero, y sí me gusta el fútbol, me gusta mucho el fútbol. Soy Cruz Azul, y les voy a decir esto: cruzazulear quiere decir no darse por vencido. Eso es eso es cruzazulear. Y quiero cerrar yo con esto. A mí me gustaba. Uy, lo perdimos a Lalo Varela en su cumpleaños 30. No puede ser, Lalo Camarena, es impresionante. Se va contra las sogas, amigo, ¿qué hacemos? Y Ernesto del Valle, creo que ya le aplicaron un gancho al hígado. Fíjate que qué bueno que nos pudimos reunir, ¿no? De esta forma, ¿no? Con la maravillosa tecnología que hoy tenemos, mi querido Gustavo, pues para felicitar a Lalo, ¿no? No es fácil irte de tu patria, irte de casa, dejar a tu familia, sobre todo a la edad como se fue Lalo, muy jovencito, ¿no? Apenas haciendo sus pininos, ¿no? Afianzándose como comentarista, como periodista, y de pronto pues él decidió, ¿no? Que su futuro era ir a Estados Unidos, aprender en Estados Unidos, tener esta experiencia que le podía servir quizá para volver a México, y como dijo él al principio, pues el destino le tenía preparada una gran sorpresa. Lalo es pionero de ESPN Deportes, ¿no? Y eso se dice fácil, pero pues trae bien puesta la camiseta. Fue el primer mexicano, estadounidense que estuvo en ESPN en español. Exactamente, y lo más importante es que yo lo que noto, ¿verdad?, en estos 30 años, porque pues lo sigo, yo veo todo lo que se puede ver, ¿no?, de deportes. Qué bueno que ya está Lalo para que lo oiga, que es para felicitar a Lalo Varela, ¿no? Tantos años, pionero en ESPN, te fuiste muy joven, dejaste a tu familia, con la idea de crecer, y mira, pues sigues allá y seguirás seguramente allá. A mí lo que me da mucho gusto es que noto que la empresa te respalda, te tiene un respeto, te tiene un lugar especial, te ganaste una jerarquía y la empresa lo respeta, y eso la verdad es que es maravilloso, ¿no? En esta industria que es tan cambiante, en donde de pronto estás y luego ya no estás y todo esto. Entonces, Lalo, de verdad, qué bueno que pudimos juntarnos y felicitarte. Yo siempre te presumo con mis amigos, le digo, no, mi cuate Varela, él empezó en México, se fue a chingarle allá a Estados Unidos, y ahí está, le digo, le va bien, es una voz calificada, es un cuate que todos se cuadran con él, seguramente como en todas las empresas habrá envidias, habrá rivalidades, pero pues tu lugar lo tienes porque te lo has ganado con trabajo, con sacrificio, con disciplina, pero no con queja como muchos deportistas, no, mi trabajo es muy sacrificado. No. Como bien dijo Lalo, este trabajo es un privilegio porque hacemos lo que nos gusta y nos pagan, mi querido Lalo. A ti en dólares, bueno, a mí también en dólares, porque ahora trabajo para una empresa estadounidense. Y hay una cosa que la gente no lo sabe, queridos Lalos. Eduardo Varela, cuando se fue a los Estados Unidos, él se fue con algo de ropa,
y esto se acuerda de Ernesto del Valle, se fue con unos libros, un tambache de libros, y le tocó estar en un cuarto X muy chiquito, hospedado en Nueva York, y me hablaba de allá, me hablaba por teléfono, llorando y diciendo: Gustavo, me siento solo, ¿qué hago? Yo no sé ni qué hago aquí. O sea, échale, no te rindas, etcétera. Y ve hasta dónde llegó Lalo. No fue miel sobre hojuelas, querido Lalo, sino que fue un sufrimiento al principio, y ve los resultados nada más de esos sacrificios. Y eso vale cuádruple, mi querido Claro. Ernesto, ¿no? El sacrificio. Yo aprendí de un poeta, Tito Fernández, un poeta chileno, que dice en una canción: dicen que el que sufre mucho madura más luego. Y yo creo que eso es bien cierto. Y pues maduraste de volada, mi querido Lalo, creciste profesionalmente, creciste como ser humano. Yo te puedo firmar hoy en blanco de que todos los que te conocimos, tu familia, tus amigos, tus compañeros, pues todos te admiramos, porque no es fácil dejar en casa lo que tienes para ir a probar fortuna fuera. Y pues tú eres profeta en tu tierra y profeta también en Estados Unidos. A mí me da mucho gusto que te traten como te mereces la gente de ESPN. Y la verdad, Lalo, te admiro muchísimo. Nos topamos en los Super Bowls, siempre me burlo de su corbata de moño. Tengo que atar el nudo para que salga bien, pero la verdad es que, bueno, pues la generación de Cable Deporte que tanto criticaban, porque también estaba Jorge Álvarez, que le mandamos un saludo. Saludo a Coco. Un saludo. Arturo Medina. Arturo Medina. Siento bastante bien, Oye, nada más quiero recordar una anécdota rápida antes de que nos veamos. Como saben ustedes, Lalo Camarena con Roberto Sosa hicieron el primer gran pago por evento de la historia de la televisión mexicana. Lo vimos en la oficina de Raúl Orbañanos, no sé si estaban ustedes dos, pero yo lo vi en la oficina de Raúl Orbañanos. Cablevisión no tuvo la capacidad en ese momento de abrir todas las cajas de la gente que ya había pagado para el pago por evento, pero fue una televisión, lo que hizo Lalo, es historia, sin lugar a dudas, y yo me acuerdo que vimos en la oficina de Raúl, que le mandamos un abrazo. Y Juan Dosal estuvo también, se fue, si no mal recuerdo, estaba en el Estadio Azteca. Juan Dosal. Sí, fue histórica, fue histórica. Lalo. Fíjate que esa pelea, Lalo, lo cuento rápido, esa pelea fue para el primer pay-per-view, no había pay-per-view, entonces para que hubiese el pay-per-view se necesitaban los decodificadores, que no los tenían. La gente tenía las famosas marimbas, que eran unos botones para los canales, pero para ver el pay-per-view se necesitaban los decodificadores. Y un mes y medio antes, cuando se sabe que la pelea va y que se va a transmitir en este formato, vamos a una junta a la oficina de Jorge Burillo Azcárraga, ahí en Cablevisión, en Río de la Loza, y entonces él nos da los detalles, qué se va a hacer, etcétera. Y entonces me pregunta, o le pregunta a Raúl más bien, y Raúl me transfiere la pregunta. Le dice: oye, pues como cuántas compraremos, cuántos tocons o decodificadores compraremos para la pelea, ¿no? Y entonces Raúl me dice: Lalo, ¿cuántos compraremos? Raúl no tenía ni idea, porque no era el boxeo, no es el boxeo su tema, ¿no? Y le digo: pues no sé cuántos suscriptores tiene Cablevisión. Y me acuerdo perfectamente que Jorge Burillo dijo: pues son 250,000. Y entonces le digo yo: no, bueno, pues si son 250,000, pues yo sugeriría que compraran pues el 10%, pues compren 25,000. Le digo: es que Chávez no sabes, es una expectación, y el macho ese es un hablador, y pues es algo como Sal Sánchez con Wilfredo Gómez. O sea, les estaba yo hablando en ruso y no me entendían. Y entonces volteó Jorge Burillo y me miró con incredulidad, y se lo dije alguna vez, me miró así como subestimando lo que yo dije, y pues ya, ¿no? En vez de los 25,000 que yo sugerí, compraron 6,000, y ellos, ustedes lo vieron, yo ya estaba en Las Vegas, cortos. Pues se acabaron, creo que en 3 horas, había filas y eran 3 vueltas a las cuadras cercanas ahí a Río de la Loza.
Y ya cuando resultó todo un exitazo y que el presidente pidió que se transfiriera a televisión abierta, ¿no? A la 1 de la madrugada, porque la gente quería ver la pelea de Chávez y la vieron en Cablevisión, pero pues no la dimensión de la televisión abierta. Y una semana después, Jorge Burillo Azcárraga, con la sencillez de un buen jefe, me dijo, discúlpame, debimos haberte hecho caso y si no 25,000, pues por lo menos hubiéramos comprado 15,000 y hubiera quedado satisfecha, ¿no? La demanda. Pero también en eso fuimos pioneros, mi querido Gustavo, Sí. Ernesto, Lalo. Hicimos cosas que hasta esa época pues no se habían hecho en la televisión mexicana y supuestamente pues éramos los hijos incómodos de la familia Televisa Deportes, o como se le llamaba en esa época. Y mira, pues aquí estamos, ¿no? Y creo el patito feo éramos, eso es. Lalo. Pues sí, pero feo. el patito bien gacho y nos trataban mal, Y pero miren, mira, aquí estamos. De acuerdo. Y para cerrar, justamente, a mí me tocó cubrir la llegada al aeropuerto de Julio César Chávez, que era tanta la gente que lo estaba esperando, que llegó por la parte de atrás, en el hangar presidencial. Exactamente. Ese día, no me acuerdo por qué yo no llevaba mi coche, Alfonso Camporese me presta su Golf, lo cubrimos y si se acuerdan perfectamente, la gente empieza a aglomerarse en las calles. Sí. Y del aeropuerto hasta Los Pinos, no sé cuánta gente fue, pero fuera al menos 1 millón de personas, y no es como en Estados Unidos, que se va planeando el desfile. Todo eso fue en el momento que se fue espontáneo, Lalo. Espontáneo, esa es la palabra. Y nada más para cerrar esto y agradecerles. A mí, cuando yo era chico, mi primer deporte fue el fútbol. Y fue Cruz Azul mi equipo. Miguel Marín, y me acuerdo el reportaje que hizo cuando fallece Miguel Marín, Eduardo Camarena, que no era reportero ya en ese entonces, era nuestro jefe, él fue y lo cubrió e hizo él la entrada y la salida ahí en el Estadio Azteca. Pero quiero cerrar con esto. A mí me impactó tanto José Miguel Marín. Él nació un 15 de mayo, yo nací un 15 de mayo. Yo tendría 10, 11 años, tal vez era más chico, y yo siempre le dije, Dios, yo cuando me case, quiero casarme con alguien que se apellide Marín para que mi hijo se llame Miguel Varela Marín. ¿Saben cómo se apellida mi esposa? Yo estuve en tu boda, yo sé. Marín. Designios del destino, mi Lalo. El destino. Y el destino me puso a cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo. Hey, y ojalá podamos no reunirnos en un programa así, sino en alguna ocasión cuando esté en México, reunirnos y irnos a estacionarnos. Vamos al UP. Vamos al UP. ¿Sabes qué? ¿Saben qué, amigos, compañeros? Esas anécdotas no se pueden decir, pero hay muchas que se quedan. Por eso nada más dije, a estacionarnos. Y hay un portero del Atlético Español que se apellidaba Román, al cual enviamos. Se llama Román Sánchez. Se llama. Bueno, Lalo, Ernesto, Gustavo, gracias. Esto fue un Entre Líneas histórico. Felicidades, Lalo. Felicidades. De verdad, 30 años y vienen muchos más. Felicidades. Un aplauso para Lalo, un aplauso. Perfecto. Para Lalo. Gracias. No, aplauso para los 4. Gracias. Hasta aquí llegamos. Adiós. Lalo está listo. El fútbol americano y el tenis entre líneas. ¿Y tú estás listo?